el INE, el Instituto Nacional Electoral. El presidente y Morena quieren modificarlo. En contraste, la oposición lo defiende como a la democracia misma. El INE ha sido en efecto el árbitro garante de nuestra democracia electoral, pero no puede mejorarse, no tiene defectos, no ha abusado su presidente Lorenzo Córdoba del protagonismo. Hoy hablamos con la consejera del INE, Carla Humphrey, quien no tiene reparo en decir que hay que tomar un alfiler y reventarle al INE su burbuja de confort. Bienvenidos a una conversación de largo aliento. Carla, bienvenida. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo. ¿De qué fecha a qué fecha serás consejera electoral? Hasta el 2029, son 9 años, por lo que somos electos y electas, así que el cargo acabará en agosto, en veintitantos de julio del 29, justamente por la pandemia, nos tendrían que haber nombrado el 4 de abril, ya tenemos que haber tomado posesión del cargo, pero por la pandemia pues se retrasó y lo hicimos el 27 de julio. ¿Cómo te hiciste consejera electoral? ¿Te llamaron del INE o tú fuiste al INE a solicitar ser considerada o te llamaron de un partido? ¿Cómo es la entrada al proceso para ser consejera? Te diré que siempre me gustó la materia electoral, trabajé desde 97 ahí, en el entonces IFE, luego fui consejera de la Ciudad de México, pero el procedimiento está establecido en la Constitución y habla de que la Cámara de Diputados y Diputadas tiene que abrir una convocatoria y cualquier ciudadana o ciudadano que cumpla con los requisitos se puede inscribir y hay varias etapas, una revisión curricular, hay un examen de conocimientos, hay una entrevista y después por parte de un comité técnico que se conforma de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución, algunos los nombra el IFAI, a otros la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otra la propia Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, ¿los nombran los partidos políticos? Digamos que es un acuerdo, tiene que tener mayoría calificada de la votación de Cámara de Diputados y Diputadas, nos nombraron a 4 en esta ocasión y pues se nombraron, creo que hubo solamente una abstención, no hubo votos en contra. Entonces, si hay una etapa en donde los partidos políticos tienen que votar o no a un consejero, ¿no? Y esto lo escucha mucho, ¿sabes qué? Sobre todo, Carla, en las maledicencias sobre el INE. No, pues es que este consejero es de Morena, se dice abiertamente, este consejero es del PRD, este consejero es del PAN, ¿a ti te consideran consejera del PAN? Pues creo que es una mala apreciación de varias cuestiones, primero de trayectorias, después de todos los filtros que tenemos que pasar, también de pues cómo ha estado uno integrando otros órganos también electorales del país, pero finalmente pues creo que nosotros y así funcionan los órganos colegiados. Tenemos que defender nuestras decisiones en Consejo General y creo que ahí se ven cómo estamos votando, cuáles son las votaciones que hacemos y yo particularmente creo que yo resuelvo, o así lo hago, conforme a mi criterio, estudiando el caso, viendo obviamente los antecedentes, las sentencias, los criterios y tomo así mi decisión, sin tener en cuenta qué partido político estoy. ¿No te llaman los partidos? No. A ver, sí hay una posibilidad, claro, de que cualquiera que esté preocupado por un asunto pueda solicitarte una reunión y la podemos tener con todos. El tema es que eso no incida en las votaciones. ¿Y no incide? No, yo creo que es importante escuchar como una parte de alegatos, hay cosas que a lo mejor documentalmente se entienden menos, entonces creo que también es sano cuando te buscan los partidos, finalmente incluso los partidos están en el INE, en distintos lugares, comisiones de vigilancia, etcétera, pero en el Consejo General. Uno escucha todo el tiempo en la prensa, este consejero es del Morena, este consejero es del PAN, tal. La pregunta es, cuando Morena propone una nueva manera de elegir a los consejeros, que no es a través del Congreso, ¿te parece una buena idea? O sea, lo que propone esta Morena es desvincular lo más posible a los consejeros de los partidos, que no se la deban a ningún partido.
O sea, que más bien el proceso sería que cada partido pone su lista de consejeros, pero es el popolo, el pueblo, el que en las urnas elige a los consejeros. Teóricamente eso hace que los consejeros se sientan en deuda con los electores y no con los partidos. Yo creo que hablemos de pues, estudios comparados. En el mundo no hay ningún órgano electoral que esté integrado de esa manera y creo que la razón es esencial. Nosotros no estamos compitiendo por el poder ni por espacios, sino que somos el árbitro del poder. Somos quienes organizamos los mecanismos para que las personas puedan tener acceso justamente a esos espacios de elección pública. Entonces, pues creo que verlo así, aunque se establezca en la reforma que no habrá vínculos, por llamarlo de algún modo, pues creo que tienes que hacer vínculos, ¿no? Porque ¿cómo la gente va a votar por alguien que no conoce? Tienes que hacer una campaña, tienen que hacer que te conozcan. Yo lo veo complicado de ambos lados. Lo que te lo pregunto más directo, ¿el INE es sagrado? Pues yo diría que el INE, y lo dicen los números, ¿no? Es la institución más valorada del Estado mexicano. ¿Y por qué? Porque el INE somos todas y todos, ¿no? Todos tenemos nuestra INE, hemos ido a registrarnos, quizá hemos sido funcionarias o funcionarios de mesas directivas, a lo mejor representantes de partidos políticos, quizá consejero en algún proceso electoral. Y creo que es importante porque la ciudadanía considera al INE como propio. Yo estando fuera o dentro del INE, pues seguiré defendiendo el INE. Creo que tenemos una institución de avanzada, creo que es ejemplo en el mundo. Frecuentemente hablan al INE para invitarlo a ser observador, a misiones, a dar su opinión técnica de distintos temas, y creo que somos un referente importante en materia electoral y en la que se ha avanzado mucho en garantizar derechos. ¿No hay nada que mejorar en el INE? Sí, no, a ver, siempre hay cosas que mejorar. Es que esta es la cuestión, porque lo que está en juego ahora es una parte del espectro político que dice, si se le cuestiona, se desmorona el INE. No podemos entrar a discutir los procedimientos internos del INE porque, y hay dos versiones de esto, porque entonces se desmorona al revisar las cosas, y hay otra versión que dice, es que Morena está pidiendo que abramos esa caja fuerte y revisemos los procesos de mala intención. Lo que quieren es destruir al INE, subordinarlo al gobierno donde ellos planean estar. ¿Qué piensas de ambas posturas? Pienso que todas las leyes son perfectibles, las cosas tienen que ir evolucionando, la propia dinámica social cambia, ¿no? Hace unos años no hablábamos de paridad total, no hablábamos de acciones afirmativas, no hablábamos de voto por internet. Creo que hay muchos temas en los que tenemos que seguir avanzando. Yo soy una crítica que seguimos votando igual que hace 30 años. Pues seguimos votando. Yo quiero entrar a los temas de la reforma electoral que propone Morena, pero de entrada ya dijeron los partidos que nientes, no van a discutir nada. La oposición ya dijo, no vamos a discutir nada sobre el INE, es sagrado. Lo pusimos en una urna, no habrá discusión, no hay nada que cambiar. No queremos, Morena tiene mala intención, acá tuvimos un debate con un representante de la oposición y otro de Morena, y fue muy claro, decían, tiene mala intención Morena. Y Morena decía, no, ustedes no quieren cambiar nada más por joder, por no cambiar nada. A ver, creo que nuestro sistema electoral funciona, tan es así que ha habido transiciones, alternancias, sin derramamiento de sangre. Creo que hay cosas que desde el INE podemos modificar. Desde adentro. Sí, que cuesta trabajo porque somos 11, tenemos criterios distintos, pero la verdad es que se pueden modificar cosas desde dentro, cosas a nivel legal. Y creo que la reforma constitucional es más compleja y me preocuparía de cara a un proceso presidencial. Vamos a tener en el 2023-2024 otra vez el proceso más grande de la historia, habrá 9 gubernaturas, renovar todo el Congreso de la Unión, varios congresos locales también y por supuesto la presidencia de la República. Y creo que desde el INE también se ha trabajado por ir modificando procedimientos, atendiendo por ejemplo incluso a sentencias. Haremos el próximo año un ejercicio de voto presencial electrónico en el extranjero, en sedes diplomáticas. Con que viene la ley nunca se había utilizado. Teníamos el mecanismo postal a nivel, por ejemplo, de la Ciudad de México, cuando era consejera local, aprobamos el voto por internet en 2011-2012. Es decir, el INE se tardó casi 10 años. ¿Pero te parece impropio que
ahora improvisemos de cara a una elección presidencial. Suena muy sensato, porque está probando nuevos métodos. Pero no se puede aprobar reformas, tener una elección como era antes y guardar las reformas para la siguiente elección. A ver, creo que hay muchas reformas. Se habla de la reforma presidencial, llamémosla así. También otros partidos políticos han presentado otras reformas. En algunos puntos son coincidentes, sí, pero han habido cualquier cantidad de reformas. No las grandes reformas, pero en temas, por ejemplo, el de paridad total, ¿no? Pues impacta obviamente a la legislación electoral, como a otras, la de violencia política en razón de género. Ahora incluso se han ido aprobando algunas reformas a ciertos artículos. O sea, no necesitas una confrontación de las dimensiones de una reforma constitucional, es lo que dice. Se puede seguir reformando al INE. Yo creo que el INE está en permanente reforma, buscando nuevas alternativas. ¿Sí lo está? Sí. Creo que, a ver, yo me enfrento mucho luego con mis colegas o con algunos que no están de acuerdo con otras opciones de votar. Yo creo que puedes dar otras opciones como el voto anticipado, en prisión preventiva, por internet, en urnas electrónicas. Creo que sobre todo la juventud y por la pandemia pues están ejerciendo sus derechos y su vida de manera distinta a la que lo hacíamos hace 30 años. ¿Por qué no abrir estas opciones para que más gente pueda participar? Pues yo te quiero preguntar, ya que desacralizamos al INE y decidimos que sí podemos hablar de cambios, hablar más de los cambios que necesita el INE para ser más efectivo, para representarnos mejor a los electores, pero te pido que lo hagamos luego de una pausa. Tenemos una de las democracias más caras del mundo y que el INE objete hacer algo por dinero, a mí me pone de muy mal humor. ¿Qué piensas de eso? Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo fui justo de las que voté en contra de que suspendiéramos actividades, voté en contra de cualquier intento por no llevar a cabo la revocación por una razón muy sencilla. Está en la Constitución, es nuestra obligación, tanto la consulta popular como la revocación de mandato, hacerlas. Eso dice la Constitución. Carla, primero te voy a hablar de los momentos en donde se percibió que el INE no fue claro en sus resoluciones, para que nos expliques qué pasó en ese momento. Me refiero primero a la candidatura de Salgado Macedonio. Salgado Macedonio era candidato de Morena a ser gobernador de Guerrero. Y por ejemplo, yo que había escrito una columna diciendo un violador no debe ser gobernador, cuando el INE declaró que le suspendía su candidatura por razón de actos de pre-campaña no declarados, yo me confundí mucho, como creo que mucha gente de izquierda, porque dijimos, sí, queríamos que este señor no fuera gobernador, pero la razón por la que el INE lo está quitando de la contienda es por un crimen civil que cometieron todos los otros candidatos en la misma contienda. Es decir, decía Adriana Favela, la consejera electoral, decía que cualquier persona que no haya presentado sus reportes de campaña debería cancelársele el registro. Y de hecho, la única persona que presentó su informe de campaña en Guerrero fue el candidato Redes Progresistas. Todos los demás, el del PRI-PRD, el del PAN, el de Movimiento Ciudadano o de Fuerza Ciudadana, tampoco presentaron sus registros de campaña. Entonces, allí se vio a un INE que estaba jugando a la gradería de la opinión pública y tomando determinaciones poco claras. Bueno, comenzaría por decirte que un tema que me parece relevante, aunque el INE se creó a partir de la reforma constitucional del 14, un sistema nacional electoral, hay autoridades locales con competencia en elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? El caso de las candidaturas a los cargos locales las llevan las autoridades locales. Lo que hace el INE en este caso tiene muchas actividades, pero una esencial que tiene que ver con este tema. Entonces no fue nuestra responsabilidad de los... El tema de violencia política es responsabilidad de las entidades, de cada una. Cada autoridad del Estado está obligada a cumplir con el marco para combatir la violencia política. Entonces te cambio la pregunta. ¿Estás de acuerdo en la resolución que tomaron?
Sin duda. A ver, lo que le toca que tomaron localmente, sí. Bueno, a ver, me parece complicado manifestarme y lo hice con mucho cuidado cada vez, porque además, pues yo quise apoyar en foros, en propuestas, en ver cómo aterrizábamos la reforma en materia de violencia. Te lo voy a poner como si fueras política. ¿Te parece indiscutible la decisión que tomaron o crees que es una decisión llena de grises? Creo que es una decisión que se debió de haber valorado. No fue una decisión unánime darle la candidatura. Hubo mujeres muy valiosas que votaron en contra y que fueron amenazadas, porque la verdad es que hay que decirlo, el sistema o el contexto patriarcal y machista en el que vivimos, pues hace que fueran amedrentadas. Nos lo contaban ellas en las conferencias antes de sus sesiones. Sí. Y creo que además, pues también se basa en un sistema o en un país en el que con casos el porcentaje de impunidad en nuestro país ronda el 97%. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y además en los WhatsApps de Morena y de los simpatizantes de la izquierda circulaban conversaciones de mujeres que afirmaban que el señor las había atacado. Lo que me refiero es un árbitro que dice, bueno, lo vamos a quitar de la contienda no por las razones verdaderas, sino por unas inventadas. A mí me parece peligrosísimo. A ver, primero, no fueron inventadas porque está en la ley. Esa ley que aprueban las y los legisladores. Viene claramente establecido que si no presentas tu informe de gastos de precampaña, esa es la sanción. En los casos que señalabas, sí, tienes razón, en un primer momento hubo varias personas que no presentaron. ¿Qué hicimos? Como en el caso que me comentabas, abrir un procedimiento especial para darles garantía de audiencia y que lo pudieran presentar. ¿Por qué? Porque y a Salgado Macedonio también. Y no lo presentó. ¿Tú crees que él se suicidó al final? A ver, tienes primero la revisión de la fiscalización de precampaña. Detectamos que no tenía informe él y varias otras personas. Ajá. Se abre este procedimiento, es decir, tienes una segunda oportunidad para presentar el informe. Él alegaba que no había hecho gastos de precampaña. A ver, yo por supuesto estimo mucho a la consejera Favela. Ella argumentó en Consejo General que solamente habían sido 19,000 pesos. No, la acción fue no presentar el informe. Lo que hizo el INE fue acreditar que esta persona, como otra que también se quitó la candidatura, había tenido actividades de precampaña que tenía que haber reportado a la autoridad. No por ese monto. Yo hoy sigo sin saber cuánto se gastó en esa precampaña. Entonces tú dices, él al final se colgó a sí mismo, se fastidió del proceso y se salió. Pero fue un momento, coincidirás, en que hubo una gran confusión. O sea, la sensación de que el INE juegue a la gradería de la opinión pública es peligrosísimo. Es que yo no puedo compartir esa afirmación, porque como decía, pues somos un órgano constitucional de legalidad, aplicamos leyes, no estamos como a contentillo de yo qué opino, por eso somos 11. Y creo que la diferencia es importante, competencial. Al INE en ningún caso le hubiera tocado resolver sobre el tema de violencia de género, que pues hay varias denuncias presentadas contra esta persona. Eso es materia local. Nosotros en ningún caso tenemos competencia para juzgar ese tema. ¿Qué sí pasó? Que en el tema que sí tenemos competencia, pues algunos incumplieron y hay una consecuencia establecida en el artículo tal cual. Quien no entregue su informe de precampaña se le retirará o se le negará la candidatura. Pero, por ejemplo, en Michoacán también había gente que estaba mal exactamente en eso y no los retiraron. No, sí, también al candidato de Morena en esa entidad también se le retiró la candidatura. ¿Y cómo tienes 13 candidaturas que sí cumplen con este criterio y entregan el informe del mismo partido político y 2 a gubernatura que no? Pues es claramente un fallo partidista. La ley no la hacemos nosotros, la aplicamos. Más recientemente el INE se resistió a ser el árbitro de una consulta para la revocación de mandato, ¿no? Una consulta de revocación de mandato promovida por el presidente del país y pidió más dinero. Carla, esto de que el INE todo el tiempo hable de dinero, a mí como ciudadana me cae en el hígado. Tenemos una de las democracias más caras del mundo y que el INE objete a hacer algo
por dinero, a mí me pone de muy mal humor. ¿Qué piensas de eso? Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo fui justo de las que voté en contra de que suspendiéramos actividades, voté en contra de cualquier intento por no llevar a cabo la revocación por una razón muy sencilla. Está en la Constitución, es nuestra obligación, tanto la consulta popular como la revocación de mandato, hacerlas. Eso dice la Constitución. Claro. El INE organizará... ¿Y había dinero para hacerla? Mira, lo que pasó es que con la consulta popular, como se aprobó, nosotros tenemos que entregar nuestro presupuesto en agosto. De hecho, estamos en el proceso de integrarlo. Cuando se aprobó la consulta popular, pues ya habíamos mandado nuestro presupuesto. Mandamos un presupuesto adicional solo para la consulta. No se nos dio este recurso y, por supuesto, fuimos hasta la Corte. Al final de cuentas, se resolvió fuera de tiempo y lo tuvimos que hacer con economías. Y tuvimos que idear un sistema distinto. Se crearon unidades territoriales porque claramente no podemos volver a instalar el mismo número de casillas, casi 162,000 en todo el país. Entonces integramos una cosa que se llama unidades territoriales. O sea, pero ¿sí estás de acuerdo que esta discusión en términos de dinero es lo más antidemocrático posible? Te diría dos cosas. Es ponerle precio a la democracia y hay como un tire y afloje con el presupuesto, ¿no? Siente uno que ahí están en la cúpula, en la cúpula, en las dos, que están allí, lejos de la ciudadanía, debatiendo sobre miles de millones de pesos y que no están hablando del espíritu de la democracia. Creo que, a ver, primero, el presupuesto del INE incluye las prerrogativas de todos los partidos políticos. Es decir, cerca del 35-40% del financiamiento del INE es de los partidos políticos, además de otra serie de, digamos, gastos que hay en relación con los partidos políticos. Dos, sí, claramente estoy de acuerdo con que el presupuesto es muy grande y que hay que disminuirlo. Por eso he propuesto y propuse, por ejemplo, la impresión de papeletas, no en papel de seguridad, sino con medidas de seguridad, a media carta, ir ajustando cómo se hace. Bajar los costos, ¿no? Claro, y tenemos que ser más eficientes. Si usamos la tecnología, pues podemos acortar procesos, ser más eficientes, llegar a cada vez más personas. Sobre eso te quiero preguntar, dentro de lo que propone Morena, está el voto electrónico. ¿Qué piensas del voto electrónico? Yo soy una convencida del voto electrónico. Te comentaba antes que lanzamos desde la Ciudad de México el voto por internet desde el extranjero. No hubo una sola impugnación a ese voto. No me digas. El INE lo hizo 10 años después, se tarda mucho en llegar. Yo cuando llegué de consejera local en 2006 ya me entregaron una urna electrónica. El INE seguimos con mi voto en contra, haciendo pruebas piloto. En la elección más grande de la historia instalamos 100 urnas electrónicas. Es decir, de las 162,000 casillas, solo en 100 utilizamos ¿Y qué es? ¿Miedo a lo nuevo? Estoy organizando un foro, por ejemplo, de voto electrónico. Tengo tantos compañeros en contra que es ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿Y cómo vamos a evitar los fraudes? Exacto. Se va a meter un hacker. Desde su cuarto en un sótano, un niño de 15 años nos va a hackear la elección, eso dice. Entre otras cosas, ¿o cómo voy a saber que un líder sindical no está viendo cómo votan y obligándolos? Claro. Perdón, pues eso también pasa en papel. Pero además hay muchos países donde ya hacen voto electrónico, le tienen miedo. Tienen miedo al cambio, sí. Nuestros políticos, sí hay una resistencia al cambio importante. Sí lo veo en distintos de mis colegas que son temas paridad en gubernaturas. Para aprobar ese acuerdo, pues claro, primero tuvimos que llegar más mujeres, etcétera, y se aprobó el primero con 9 votos a favor y el segundo para las gubernaturas de este año con 7. Y escuchas unos argumentos en las sesiones que como propuse para tener una cámara, la primera paritaria, numéricamente, pues cambiar 2 fórmulas. Me acompañó otra par de consejeras y oías argumentos como ¿cómo por un cromosoma vamos a cambiar una fórmula? Es fraude a la ley. Afortunadamente la sala nos dio la razón, cambió las candidaturas y hoy hay 251 diputadas, porque un diputado renunció y tenía pidió licencia y tenía una suplencia de mujer. Pero sí hay una estructura... y ahora está pasando, el peligro es el contrario, ¿no? Que gracias a estas nuevas leyes, ahora nos están saliendo hombres trans desde abajo de las camas. O sea, en Oaxaca hubo, tú me corregirás el número, según recuerdo, eran como 8 hombres que jamás habían tenido ni siquiera tratos con el mundo de la diversidad y de pronto ya son mujeres trans.
Me decía una amiga incluso que fueron a registrarse con corbata. O sea, ya, esto es ya cínico, ¿no? Muy cínico. La verdad es que fue el proceso electoral en el que aplicamos mayores acciones afirmativas 5. Antes solo había para pueblos y comunidades indígenas. Aprobamos para personas afromexicanas, para personas de la diversidad sexual, con alguna discapacidad y personas migrantes y residentes en el extranjero. Y quiero decir que creo que es un tema que tenemos que cuidar como autoridades electorales, pero también como ciudadanía, porque pues sí han habido muchos fraudes a la norma intentando hacer pasar a personas, por ejemplo, de pueblos y comunidades indígenas o sea, decir somos mujeres oaxaqueños. Exacto. Estos señores decían algunos eso. Claro. ¿Y entonces qué pasó? Pues tuvo que llegar hasta la... ¿Qué resolvieron? ¿Cómo van a hacer para que no nos salga ¿cómo decirlos? Oportunistas. A ver, para usar la ley electoral en pro de las mujeres. En el tema, por ejemplo, de pueblos y comunidades indígenas, el tribunal dijo, no vale solamente con que tú creas que formas parte de esos, o tú lo digas, sino que tiene que haber alguna certificación, alguna constancia. Entonces se le llamó autoadscripción calificada. ¿Por qué? Por los frecuentes fraudes a la norma respecto de hacerse querer pasar por integrante de un pueblo o comunidad indígena. ¿Y cómo qué tendría que mostrar? Por ejemplo, establecimos en el acuerdo del Consejo General que la autoridad, por ejemplo, del pueblo o comunidad tenía que reconocer que eras de la comunidad o que habías hecho tequio, trabajo en la comunidad o que pertenecías o varias formas de acreditarla. Y luego todavía como instituto tenemos que ir a buscar a la autoridad del pueblo originario a preguntarle si había firmado esta constancia. Nos dijeron de todo, desde no es mi firma, o sí es mi firma, pero no es el contenido. Luego nos cambiaban la versión y decían que sí eran. Entonces creo que en este tema tenemos que ir de la mano con la ciudadanía. Si yo sé que una persona, por ejemplo, no pertenece a la diversidad sexual y quiere una vía de entrar a un cargo de elección popular... Tiene que demostrar que hay una historia. En el tema de diversidad sexual es más complicado, porque es violatorio de derechos humanos pedir que alguien te compruebe que pertenece. Pues mira, aquí sí, pues tenemos que ir de la mano de partidos y de ciudadanía que expongan los casos que se está intentando violentar la norma, que se quiere accesar a un cargo utilizando una acción afirmativa, pero es muy complejo. Es muy, muy complejo. Lorenzo Córdoba, presidente actual del INE, quiere ser candidato a la presidencia del país por la derecha. Pues yo creo que uno de los temas más importantes es que nosotros somos árbitro electoral, que no estamos para debatir con el poder ni con los partidos. Lo que tenemos que decir lo decimos en la mesa del Consejo General, porque pero con no base en acuerdos sin resolución. Ellos no. Carla. Él no. O sea, sí, Lorenzo Córdoba... Yo no estoy de acuerdo con eso. Parece candidato. Yo no estoy de acuerdo con el protagonismo, no estoy de acuerdo con estar enfrascados en una lucha por el poder. Frecuentemente les digo, bueno, mañana, luego quéjense, pero esto que están haciendo hoy pues va a tener una repercusión mañana. Yo creo que nuestro espacio es la mesa del Consejo General, punto. No estoy de acuerdo con ese protagonismo, no estoy de acuerdo con dejar de ser el árbitro electoral por estar debatiendo y yo creo que Lorenzo Córdoba ha puesto en peligro al INE. Creo que sí, y a ver, yo lo conozco igual desde 97, 98, por ahí, es alguien a quien pues nos ha tocado coincidir en muchos momentos, pero y se lo he dicho a él, yo no estoy de acuerdo con ese protagonismo, no estoy de acuerdo con que estemos enfrascados. Nosotros, digamos... En un tú a tú con una fuerza política. Nosotros estamos para organizar los procedimientos por los que se llega al poder, pero nosotros no somos el poder, no estamos en el poder y no tenemos por qué discutir con el poder. Entonces no estoy de acuerdo con ese protagonismo, no me gusta, creo que el INE no debe estar en ese enfrentamiento permanente, porque nosotros no tenemos que ver con el poder, organizamos cómo se accede al poder, con base en nuestras leyes. Pero ha habido un franco desbordamiento de la figura del INE, parece ser la oposición, de hecho han salido artículos, tú los habrás leído, que dicen la verdadera oposición es el INE. Y dices, bueno, entonces tenemos un problema porque se nos puede hundir la democracia. Creo que habría que decir que, a ver, el sistema de conformar al INE somos 11 consejeras y consejeros.
Y pues hay 4 que ya se van el año que entra, que ya cumplieron sus 9 años, sí. Entre ellos el presidente Lorenzo Córdoba. Y creo que esto tiene sus ventajas porque no se van todas las y los consejeros al mismo tiempo, se queda una experiencia, digamos, acumulada, pero sí veo muy riesgoso pues este tema. Claro, frecuentemente se dice el INE y se confunde con que el INE solo es Lorenzo Córdoba. Así es. Pues no, yo... Bueno, pero no se confunde. Hay una premeditada intención de que así sea. Lorenzo Córdoba está en los medios todo el tiempo y nada más Lorenzo Córdoba, a veces Ciro Murayama, y tú eres la tercera persona que más aparece, pero con una frecuencia notablemente inferior. Esa es otra de las cosas que a mí como electora me molesta. ¿Por qué tengo la impresión de que la institución es de Lorenzo Córdoba y que ustedes están subordinados a Lorenzo Córdoba? Pues creo que sí es un mensaje que se quiere dar, ¿no? Desde el interior. Él lleva casi 9 años, yo llevo casi 2. Es evidente, ¿no? Pues el manejo que tienen después de 9 años. Lorenzo incluso era consejero 3 años antes. Quiero decir que va a salir con 12 años. Así es. Y bueno, pues estos manejos, el secretario ejecutivo tiene 14 años ya en la institución. Y sí, por supuesto, hay un tema que cuesta mucho trabajo romper. Esto que decías de los espacios, pues son espacios que, por ejemplo, por tu invitación, no viene del INE, no. A ver, estas estructuras dentro del INE no trabajan igual para todas las y los consejeros electorales. Es muy evidente. Yo no te quiero contar cuántas veces hemos recibido la oferta de que venga Lorenzo Córdoba. Sí, buscan espacios y a quien está en su lado le abren o no, o piden favores, en fin. Pero yo no estoy ahí, yo digo abiertamente lo que pienso, no estoy en ese grupo. Cuando tenemos votos que puedan ser en el mismo sentido, pues qué bien. Cuando no, pues a mí eso no me quita de ejercer mis funciones. Y sí veo una estructura muy importante que trabaja para la presidencia y para el grupo cercano al presidente, que en ese grupo claramente no estoy yo, y que al contrario, te bloquean espacios, te bloquean... ¿Cómo quién? ¿Quiénes? No, esto que decías a quienes están en ese grupo, ¿sí? Bueno, claramente yo creo que podemos ver al consejero Murayama y al consejero Córdoba, que pues yo diría a lo mejor en el 90% de las votaciones han ido juntos, o más. Creo que es claro que... Pero en contra del presidente. Es que ya es una cosa que parece personal. Sí, claro. Además, pues este tema de hacerlo con pues el poder, ¿no? Con quien ocupa hoy la titularidad del Poder Ejecutivo, con lo cual yo no estoy de acuerdo tampoco. Creo que nuestro espacio es otro, pero sí siento que esta estructura de que lleguemos a distintos tiempos, pues sí le da una posibilidad a quien lleva más de tener de renovación, manejo ahí. Que será el próximo año, dices. Sí, se van 4, Adriana Favela, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz y Lorenzo Córdoba. ¿Cómo se elige al presidente? Se elige también, la Constitución establece el procedimiento, todos los consejeros y consejeras nos elige la Cámara de Diputados y Diputadas y son ellos quienes tienen que decidir quién va a ser la o el presidente. Entonces, ¿nos espera el próximo año un nuevo INE? Sí. El próximo año, o sea, el que va a llevar la elección presidencial del 2024 va a ser un nuevo INE. Sí, vamos a ver 4 consejeros y consejeras que llevaremos menos de 3 años y 4 que estarán iniciando funciones pues a partir del 4 de abril. Esta, digamos, primera integración con la reforma de 2014, los últimos que salen son ellos 4 y tienen que salir el 3 de abril. A partir del 4 ya hay una nueva integración. Qué bueno. Yo creo que, a ver, te digo unas frases. Creo que el INE y específicamente los consejeros que llevan más tiempo, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, tienen un escenario en el que ya no quieren salir de la zona de confort. ¿Reconoces la declaración? Sí, mía. Hablemos en el último bloque precisamente de cómo sacar al INE de la zona de confort, luego de una pausa. Este terror que le tenemos a la reelección por el mismo corrupción de la clase política nos impide capturar la experiencia. Por ejemplo, no podemos reelegir legisladores. Sí, ya podemos, podemos reelegir a legisladoras y legisladores, a presidencias municipales, a alcaldías, por ejemplo, en la Ciudad de México. En general se pueden quedar hasta 12 años. Igual. Eso es muy bueno.
Ahora, el tema es que creo que pues, la reelección a mi juicio se quedó a medio camino, porque son los partidos políticos los que tienen que postular a quien se va a reelegir a un cargo. Y aquí vemos incluso, y lo digo así de claro, temas de violencia política. Muchas de las mujeres que incidieron en acciones afirmativas, en paridad total, en una serie de reformas importantes, hoy no están en el Congreso de la Unión. Carla, ¿qué opinas de la propuesta de Morena de disminuir el número de legisladores, de 500 diputados bajarlos a 300 y de 128 senadores a 90? Bueno, creo que hay que analizar, ellos, porque yo no soy legisladora, pues las propuestas a la luz de un debate con todas las fuerzas electorales. Creo que es importante saber por qué estamos hoy en este número, cómo ha ido esta historia avanzando hasta llegar a tener ahora 628 legisladoras y legisladores. Creo que es importante ver cómo se abre cabida espacios a personas que pertenezcan incluso a grupos en situación de discriminación. Claro. Pero creo que hay que hacerlo con cautela, ¿no? Se habla también, por ejemplo, de disminuir el financiamiento a partidos políticos. Sí, ¿qué piensas? A ver, yo te diría, bueno, depende qué queremos. Cuando se les otorga el financiamiento era para tener una base igualitaria en la cual pudiera competir, y sin ese dinero, sin ese financiamiento no podríamos tener un país conformado pluralmente, porque no había forma de competir. Por ejemplo, que no se puedan adquirir espacios en radio y televisión por partidos políticos. Claramente los partidos donde más gastaban, casi el 60% de sus gastos de campaña, se iban a espacios de radio y televisión. Y había medios que si estaban a favor con una candidatura, a lo mejor te vendían el espacio en un peso, y con los que no estaban de acuerdo, el mismo espacio a la misma hora en 150 pesos. Y además había una cosa que se llamaba bonificaciones, y pues que eso se tuvo que pasar, pues que se prohibieran. Eran aportaciones de empresas que están prohibidas por nuestra legislación. Híjole, es que es donde empiezas a enojarte, cuando empiezas a oír de dinero. Después resulta que el 60% del dinero de la democracia va a dar a los bolsillos de Ricardo Salinas Pliego y Díaz Carragallán. Entonces dices, pues feliz democracia, o sea, que enriquece a los ricos. Eso a partir de 2007 ya no se puede, y fue un gran tema de debate, incluso cuando se implementó esta reforma en 2007, que los partidos ya no pudieran comprar espacios. Son tiempos del Estado en radio y televisión, y el INE lo que hace es generar las pautas, ver con los medios que se transmitan, hacer el monitoreo. Sin embargo, sí te diría, respecto al financiamiento, depende qué queremos. Y creo que un tema, por eso mi declaración de la zona de confort, es que, por ejemplo, en la fiscalización, ya no queremos, o queremos ver solo la forma y no el fondo. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, no estamos viendo el dinero en efectivo que se utiliza, el dinero del crimen organizado, el dinero de actividades ilícitas, y creo que eso se pasa por atrás. Hay muchos temas, por ejemplo, a nivel internacional, el Grupo de Acción Financiera, que tiene estándares 40 contra recomendaciones para combatir el lavado de dinero, no ven el lavado de dinero en elecciones. Hay una serie, y hay muchas cosas que no se quieren hacer. Bueno, tuvimos un presidente que fue elegido por una televisora, ¿no? O sea, fue el resultado de una campaña hecha por Televisa. No es ningún misterio, Enrique Peña Nieto. Todo eso no está declarado, todo ese dinero que se gastó allí no está declarado en ninguna parte. Es decir, como electora yo me siento timada continuamente por la clase política, no especialmente por el INE, por todos. Pero digo, el INE es el árbitro. Entonces quisiera tener un INE que esté indignado conmigo, que no está en la repartición del dinero, sino que está indignado conmigo. Te voy a decir, por ejemplo, un tema que me parece muy relevante, que sucedió hace, yo creo que un par de semanas. Tenemos una queja abierta, varias, obviamente en materia de fiscalización, pero una en concreto por el caso del dinero ilícito de Odebrecht. Y estamos sustanciando la queja. Cuando llegué, pues la respuesta era, no se puede hacer nada porque no nos dan información. Entonces pedí en Consejo General y en varias comisiones que se buscara la ruta jurídica para accesar a esa información. Finalmente conseguimos que la Sala Superior dijera, Fiscalía General de la República, entrégale la información al INE. ¿Y qué hicieron? Se fueron a la Corte,
y pues hubo desafortunadamente un fallo que le otorgó la suspensión para que no acatara la sentencia del Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad en materia electoral, y que la Corte no tiene competencia en asuntos de fondo en materia electoral. Le otorgaron una suspensión. ¿Qué quiere decir? Que nos están limitando la información para poder resolver las cosas. Claro, nosotros tenemos que pedir la información de otros entes para poder investigar y sancionar. Finalmente, esto, pues, cualquier cosa que se quiera impugnar del INE va a la sala superior. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener todos los elementos que sustenten que se cometió un ilícito y sancionar, por ejemplo. Esta cosa de la corrupción de la política mexicana parece interminable. Bueno, pasemos a una parte más optimista. Tú también has dicho que el INE debería estar intentando potenciar el número de electores. ¿Cómo? Pues creo que, por supuesto, es de ida y vuelta, pero el primer tema es que se dé a conocer la información de candidaturas, de los procesos. Ahora, por ejemplo, pues podremos estar votando en consultas populares. Cada año puede haber consulta popular, además de las elecciones, y cada 6, una revocación de mandato. Fue ahorita, y a los 3 años de la siguiente presidencia, pues podría haber una revocación de mandato. Ay, es que sería fantástico. Yo tengo ya marcados a todos los gente que fue elegida, que se merece que hagamos una revocación de mandato y se vaya. No cambiaría totalmente el país si podemos quitarlos de los puestos cuando no nos cumplen. Hay incluso legisladoras que llegaron a sus puestos por otro partido, o sea, que llegaron por la izquierda y están en la extrema derecha. Eso es una burla a la democracia. Yo creo que eso nos desgasta mucho a los electores. Y no se combina eso muy bien con el voto electrónico. ¿Cómo es en otros países? ¿Es más fluido la revocación de funcionarios? ¿Es con más tranquilidad se quita a funcionarios y se ponen a otros? Primero diría que en México es una figura nueva. Y que además también está aprobada para las gubernaturas de los estados, que todavía no hay ninguna que lo organice. Tiene un procedimiento de recabar firmas, etcétera. Digamos, ya se podría implementar para la presidencia, pero también para gubernaturas, que están obligadas también a legislarlo. Y a nivel de votaciones, pues depende cómo se vayan construyendo los sistemas electorales en el mundo. Justamente la semana pasada recibí una invitación de la Embajada de Suiza. Están haciendo foros mundiales sobre democracia directa. Decía justamente el embajador que votaban alrededor de 4 veces al año, que es algo como muy normal para ellos. ¿Pero desde su celular? Sí, desde 1960 ya tienen distintas formas de votación electrónica. En Ginebra ya está establecido en la Constitución local que únicamente se puede hacer voto electrónico, y creo que eso hace que también te puedas informar de por qué estás votando. Comentaban también ahí que les llegue información de los pros y los contras de votar en cualquier sentido, pero que no es algo que les cueste trabajo, digamos, que lo vean como separado de su ciudadanía o qué flojera que tengo que ir a votar, sino lo ven como muy cercano, como una manera de incidir, que se toma en cuenta mi opinión, y una cosa como muy normal para ellos y para ellas. Sí, que es lo contrario de nuestra experiencia mexicana con una democracia tan cara, y resulta que una legisladora gana por la izquierda y de pronto ya como legisladora se convierte Vox, la extrema derecha. Es una burla a los electores la idea de que uno podría tomar su celular y votar, y que sea una mayoría de votos si se le destituye o no. Cambia totalmente el espíritu. Siento que nuestra clase política es cínica respecto a esto de las permanencias en los cargos, y por otra parte este terror que le tenemos a la reelección por el mismo corrupción de la clase política nos impide capturar la experiencia. Por ejemplo, no podemos reelegir legisladores. Sí, ya podemos, ¿Ya podemos reelegir a legisladoras y legisladores, a presidencias municipales, a alcaldías, por ejemplo, en la Ciudad de México. En general se pueden quedar hasta 12 años. Igual. Eso es muy bueno. Ahora, el tema es que creo que quedó mal regulada la figura. Y aquí hago referencia a alguien con el que trabajé, Alonso Lujambio, que decía que la reelección servía para perfeccionar, digamos, para profesionalizar a legisladoras y legisladores. Sí, claro.
pero también para que trabajaran de modo más directo con la ciudadanía que los había votado. Y pues la reelección, a mi juicio, se quedó a medio camino, porque son los partidos políticos los que tienen que postular a quien se va a reelegir a un cargo. Y aquí vemos incluso, y lo digo así de claro, temas de violencia política. Muchas de las mujeres que incidieron en acciones afirmativas, en paridad total, en una serie de reformas importantes, hoy no están en el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque los partidos dicen, ay, tú eres una revoltosa, siempre me estás armando estos temas y por tanto no te voy a proponer para reelegirte. ¿Qué quiero decir? Que entonces la fortaleza del lago, el ciudadano que quiera volver a votar por una persona para que pueda ser reelecta, pues no es ese poder, porque pasa por una decisión popular de los partidos políticos para determinar a quién se iban a reelegir y a quién no van a reelegir. Carla, pues todo esto no lo vamos a discutir en el Congreso, porque resulta que la oposición decidió que va a vetar todas las reformas, las iniciativas de reformas constitucionales que mande el presidente. Y entonces no lo vamos a discutir. ¿Tú crees que nos merecemos discutirlo? Yo creo que poner a debate cómo funciona nuestro sistema, nuestra democracia, nuestro país, pues siempre es algo que vale la pena, ¿no? No podremos tener un sistema igual que hace 30 años si no garantizáramos ahora el cumplimiento de paridad, acciones afirmativas, tecnología aplicada a elecciones. Como ya lo dije, y lo dijiste muy bien, el tema de corrupción. Creo que hay muchas cosas que desde el INE también se pueden hacer, pero como país tenemos que revisar muchas cosas. Sí, combatimos corrupción, pero los casos se quedan en la impunidad, pues entonces no estamos combatiendo nada. Y entonces hay este tema de que, pues, total, pues yo también me corrompo, no yo, me refiero, por ejemplo, a la clase política, porque no hay consecuencias jurídicas a estos temas. Y creo que son temas que siempre se pueden debatir. Me parece un acierto, por ejemplo, que ya sea un delito la corrupción, solo que, por ejemplo, yo lo haría imprescriptible. Es decir, ¿qué pasa, no? Claro. Pues muchos quieren estar en las cámaras para tener un fuero y que no puedan ser perseguidos o perseguidas. Yo diría, el foro no aplica para eso, pero además tiene que ser imprescriptible. ¿Qué quiero decir? Que si en 20 años, en 30, yo demuestro que tú incurriste en un acto de corrupción por ABC, pues puedes ser juzgado y puedes tener consecuencias jurídicas aunque hayan pasado tanto tiempo. Sería lo lógico. Carla, yo te quiero agradecer, no agotamos el tema de lo electoral, de todo lo que tenemos que hablar, de todo lo que se puede mejorar, de todo lo que... Bueno, de el gusto además de estar hablando sobre nuestra democracia como si fuera nuestra y decir esto puede cambiar, esto está muy bien, y que hayas roto, que estés rompiendo el mito del INE como oposición a una fuerza de izquierda y también el INE como una urna sagrada en la que no podemos abrir y asomarnos y todos los ciudadanos debatir. Te agradezco mucho esta conversación de largo aliento. Al contrario, gracias a ti, y además creo que el INE, como lo dije al principio, es de todas y todos, y tenemos que tener los ojos de las y los ciudadanos siempre puestos en el INE, siempre solicitando cosas, siempre impugnando las decisiones que parezca que no son claras, porque creo que justamente esto es lo que hace un instituto sólido y un sistema electoral sólido, la transparencia, la información, el que se puedan debatir temas y en que sigamos avanzando para incluir cada vez a más personas, garantizándoles todos sus derechos. Muchas gracias amigos y amigas, y los espero el próximo jueves en otra conversación de largo aliento.